Bueno, nuevamente buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a esta charla del ciclo de charlas de la Hackathon por el Agua, que se titula Análisis del agua, cómo masificamos el monitoreo de nuestros recursos hídricos. Hoy día nos acompañan Sandra Céspedes, que es académica del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y Linda Daniele, que es académica del Departamento de Geología de también la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Y en esta charla ellas nos presentarán los desafíos en la creación de sistemas masivos de bajo costo para el monitoreo de recursos hídricos. Sandra, Linda, cuando quieran. Gracias, Natalia, por la presentación. Voy a compartir la PPT para que podamos empezar. ¿Me confirma si la ven? Sí. Ya, bueno, muchas gracias a todos y todas quienes asisten hoy y al equipo organizador por invitarnos a contar sobre este proyecto. Esperamos que a partir de esto también queden muchas ideas dando vueltas para aquellos y aquellas que están participando en las actividades de la Hackathon. La charla se titula Análisis del agua, cómo masificamos el monitoreo de nuestros recursos hídricos. Me acompaña Linda Daniele, como mencionó Natalia, quien es parte fundamental de este proyecto, y voy a partir contándoles primero quiénes hacen parte del proyecto. Este es un proyecto que es apoyado por FONDEF. FONDEF, el concurso FONDEF IDEA, y tenemos un equipo bien grande donde tenemos a Doris Sáez de Eléctrica, Javier Bustos del NICLABS, tenemos postdocs que son expertos en temas de manejo de datos, expertos en hidrogeología, ingenieros eléctricos, ingenieras civiles de computación, que también están aportando en el proyecto. Y bueno, por último estamos Linda y yo, que estamos en el equipo de investigación y también en el equipo directivo. El proyecto está apoyado por varias empresas privadas, entre ellas Arcadis y Esval, que esperamos en algún momento, digamos, nos dan retroalimentación como un posible usuario del sistema que nosotros estamos desarrollando. Y también está la Dirección General de Aguas, quienes nos han aportado con datos y con acceso. Esperamos en un futuro próximo, cuando pase las restricciones sanitarias, de también acceso a algunos puntos de observación. Y la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, donde también tenemos un equipo de investigadores colaborando con nosotros de cerca. Hay una empresa que se llama +D, Diseño para la Ciencia, que nos ha ayudado con temas más de diseño industrial, para lo que les voy a contar más adelante, que sería la carcasa donde nosotros estamos poniendo todo el instrumento de medición que estamos diseñando para este proyecto. Bueno, pasados los agradecimientos, voy a darle la palabra a Linda, que nos va a contar primero todo el contexto sobre la problemática que dio paso a la idea que estamos desarrollando precisamente en este proyecto FONDEF. Gracias, Sandra. Le das tú, por favor, porque así no vamos intercambiando la presentación. Bueno, gracias a todos los que están aquí, a los organizadores, claramente, es siempre un placer poder hablar de lo que hacemos dentro, quizá a veces, de nuestra oficina. Así que agradezco el espacio. Bueno, cuando se habla de agua, y también el motivo que nos convoca es que siempre alrededor del agua hay una complejidad que es difícil de separar en componentes más simples muchas veces, y que tiene que ver con el hecho básico, que es la condición para la existencia humana y la sustentabilidad de nuestro planeta. Es decir, que nosotros sin agua no tenemos capacidad de vivir. El agua es un hilo conductor de nuestro planeta para toda la forma de vida, y también para la forma que parecen tener menos vida. El agua es importante también para la formación de minerales, para que nuestro planeta, que es un planeta activo y vivo, siga funcionando. Entonces, independientemente de que se hayan coniado términos específicos para dar cuenta de esta interconexión compleja entre la distinta esfera que vivimos, que habitamos, que compartimos el planeta, no perdemos de vista
que justamente esta característica hace que sea necesario disponer de información, de datos, para poder manejarla, para poder planear, gestionar y hacerlo de una manera sustentable o lo más sustentable posible para asegurar este recurso también a las futuras generaciones. Sandra, si le das, por favor. Quizás el tema de partida también es vincular con lo que está ocurriendo ahora mismo en Chile. Chile como población o como eje del problema de las emisiones de gases de efecto invernadero, en realidad es un país que cuenta poco comparado con otros grandes países industrializados. Sin embargo, por nuestra posición somos lo que estamos recibiendo desde hace ya un tiempo de manera más o menos consciente los efectos. Y uno de los efectos más importantes está vinculado a la misma territorialidad de nuestro país, que es bien peculiar. Entonces, el hecho que tenemos una variedad de norte a sur en las precipitaciones, que son la cantidad de entrada de recursos hídricos a nuestro país, o la principal entrada de recursos hídricos a este país, hace que exista una siempre mayor preocupación hacia ello. Cuando el agua ya todo aparece en los periódicos, cuando se convierte en una discusión social, significa que efectivamente hay una percepción aumentada de la problemática. Esta es una imagen que viene del balance hídrico nacional, donde se muestra que hay justamente una relación de cómo estas precipitaciones se distribuyen en nuestro territorio, y la parte casi más interesante justamente es la parte de cordillera, la parte de montaña, parte que por otro lado es muy poco conocida y muy poco monitoreada. Entonces, en el fondo, con esta imagen quiero mostrar ya uno de los primeros problemas, al menos en relación al territorio que tenemos. O sea, estamos ocupando una parte, usando los recursos hídricos del país, pero no tenemos un control total sobre su distribución exacta y cómo estas llegan a la cuenca y se distribuyen en ella. Además, justamente los resultados de varios estudios apuntan a una disminución bastante importante, tanto en las precipitaciones como en las aguas superficiales. Entonces, las precipitaciones pueden disminuir entre un 10 y un 35, 38%, dependiendo de los estudios, pero también los caudales de los ríos, que son lo que hemos usado hasta ahora de manera predominante, van a disminuir. Esto en automático, Sandra, si puede seguir. Esto en automático nos ha llevado a un uso más intensivo de los recursos hídricos subterráneos, o con lo que llamamos las aguas subterráneas, como si fueran un recurso que está ahí de manera infinita, que lamentablemente conocemos todavía menos que nuestros recursos hídricos superficiales, y muchas veces se nos olvida que en el fondo toda el agua que cae en un territorio pertenece a un ciclo que nosotros por comodidad bajamos a nuestro territorio, pero que pertenece a un ciclo que es global. Es decir, la cantidad total de agua en nuestro planeta no cambia, lo que sí varía, y varía como consecuencia del cambio climático y del incremento de la demanda y de los cambios en los estilos de vida locales, es la distribución, es decir, la cantidad y la intensidad con la que el agua llega o no llega a un territorio, y obviamente que ésta sea adecuada para satisfacer todas las actividades que necesitamos desarrollar. Entonces, no podemos perder de vista, además del uso para abastecimiento, no es el agua que usamos solo para beber o en nuestra casa. El agua es parte de nuestra vida y de toda nuestra actividad. Es fundamental para la agricultura porque produce los alimentos que consumimos, y en el fondo para todas las actividades industriales se necesita agua. Y aquí vamos relacionándolo directamente con otra cosa súper relevante del agua, porque hasta ahora hemos hablado de la cantidad y nos hemos preocupado poco de la calidad, que es un elemento fundamental a considerar
cuando queremos evaluar nuestros recursos hídricos, tenemos que considerar si el agua es adecuada para los distintos usos que necesitamos. Sandra, por favor. Aquí va un ejemplo de todo lo que digo para que no se quede en el aire. Ahí va una gráfica donde se puede ver la estrecha correlación entre una disminución de la precipitación, que es la figura en la parte del gráfico en negrita. Entonces, disminuyen la precipitación en automático, disminuyen los caudales de manera pronunciada de los ríos. Ese es un trabajo que está publicado y es de una cuenca aquí al lado de la Concagua, en San Felipe de los Andes. Disminuyen los caudales de estos ríos en azul claro y lo que ocurre en automático es un incremento de los derechos de agua subterránea entregado que se refleja en automático en una variación de los niveles de agua subterránea. Es decir, todo lo que ocurre arriba ocurre abajo, y si no tenemos una forma de controlar estos cambios a lo largo de todo el ciclo del agua en nuestro territorio, no podemos tener una gestión adecuada del recurso hídrico. Es decir, nos vamos a enfrentar al futuro con una cantidad de incógnitas elevadas que no seremos capaces siempre de resolver. Sandra, te doy la palabra. Ah, no, me queda. Pensaba que... Bueno, en realidad, enganchando con lo que decía antes, estas imágenes demuestran la gran diferencia que tenemos acerca del conocimiento de las aguas superficiales subterráneas. Es decir, Chile ha hecho un uso predominante de las aguas superficiales, entonces tiene un mejor desarrollo y conocimiento de ellas. Existen más estaciones de monitoreo a lo largo de los cursos fluviales, mientras que si bien se ha hecho un esfuerzo para intentar tener un control de las aguas subterráneas, de los más de 1000 puntos que pertenecen a la red de monitoreo, en el fondo solo pocos, unos 145, unos 150, tienen un registro de datos que sirva realmente para poder estudiar el estado de estas aguas subterráneas. Es decir, que tenemos casi el 90% de los puntos de control que no son aptos para el fin a lo que han sido destinados. Entonces, existe una necesidad imperante ahora que hemos pasado o que hemos entendido que tenemos problemas con nuestros recursos hídricos, de examinarlo y de estudiarlo en detalle. Y esto lo podemos hacer solo masificando literalmente el monitoreo. ¿Para qué? Para tener un control acabado a escala territorial de lo que está ocurriendo. Ahora sí. Gracias, Linda. Entonces, bueno, con esa introducción de la problemática que tenemos, esto fue lo que tomamos nosotros como parte del proyecto que está en desarrollo y se vio como en 3 aristas distintas. Una está lo que menciona Linda, que no tenemos información suficiente, hay pocos puntos de medición y muchos de los que están no tienen medidas que sirvan para poder generar información a partir de ellas. Esa escasez de la información claramente refleja en una imposibilidad de tomar decisiones de forma oportuna. Eso no ocurre porque no existan sistemas de medición. Sistemas de medición hay sistemas muy profesionales con mediciones de alta resolución que tienen datos que se pueden usar tanto para sistemas en producción como para ciencia, ¿cierto? Para poder estudiar qué ocurre con las cuencas y con las aguas subterráneas. Pero esos sistemas que existen no son baratos, son bien costosos. Encontramos sistemas que varían desde los $1000 hasta los $8000 por sonda. Y eso claramente refleja en que los puntos que terminan midiéndose pues son acotados, porque es un sistema que es costoso de implementar debido al alto costo. Y por otro lado tenemos que la mayoría de estos sistemas cuando se instalan no hacen medición en continuo, que es como lo llaman en el área de hidrogeología.
Básicamente son dispositivos que si bien pueden estar tomando medidas a cierta periodicidad, no la ponen a disposición. Hay dos cosas. Uno es que por un lado en algunos casos no se toma en continuo, es decir, que se va al sitio, se toma la medida y se va y no queda nada midiendo allí, ¿verdad? Entonces son mediciones puntuales, pero si se necesita ver una evolución a lo largo del tiempo, pues esa data no existe porque hay que volver al sitio y lo que pasó entre medio se perdió. Básicamente no hay registro. Y por otro lado, sí hay dispositivos que miden en continuo, pero la mayoría de ellos operan en un formato que se denomina data loggers, que es básicamente toman información, la almacenan localmente y después requiere de un proceso que puede ser manual, en cierta forma están muy automatizados también, pero que requiere una intervención humana de ir, tomar esa data que se ha almacenado, descargarla a algún sistema para poderla ya procesar. ¿Eso que genera? Bueno, que la información que sí se está midiendo no esté disponible de forma oportuna. Entonces, en muchos casos, estos puntos de medición están en sitios que uno podría denominar de difícil acceso, remotos. Entonces, no hay una disponibilidad de la información. Si está ocurriendo una contaminación, no la vamos a ver inmediatamente, sino que van a pasar quizá 1 o 2 meses hasta que se va a ese punto, se recuperan los datos y se observa lo que ocurrió. Y por otro lado tenemos el hecho de que son pocos los puntos de medición porque los instrumentos son caros. Entonces eso nos llevó digamos, a resumir ese problema en el hecho de que no hay datos suficientes para tomar decisiones oportunas. Esto no permite reaccionar ante eventos de contaminación, eventos de sobreexplotación de acuíferos, ni tampoco permite ser proactivo en implementar estrategias que nos permitan adaptarnos, por ejemplo, a cambio climático. Yo aquí no traje ejemplos de la vida real, pero yo creo que todos quienes tenemos acceso a medios nos hemos dado cuenta de, no sé, eventos de contaminación que ocurrieron 2 o 3 días antes y solamente se dieron cuenta cuando ya casi que estaba el agua contaminada saliendo a la llave de los usuarios, ¿verdad? Y eso es un claro ejemplo de algo que pudo haberse detectado a tiempo, pero que ante la falta de observación y de medición de la calidad de esa agua no se pudo tomar alguna medida oportuna. ¿Qué es lo que propusimos entonces nosotros? Bueno, intuitivamente me imagino ustedes ya se imaginarán para dónde vamos con esto, masificar la medición, que es el título de nuestra charla, básicamente tener cuántos puntos de medición sea posible, pero para que se pueda hacer eso, obviamente tendríamos que apuntar a algo que fuera de bajo costo. Entonces, ese es digamos, el paradigma de diseño que nosotros estamos tratando de seguir en todo el desarrollo que se ha hecho dentro del proyecto y es poder llegar a una solución que reduzca el costo, que nos permita tener más puntos de observación, viendo parámetros físico-químicos y también de nivel de agua y poder con esa información tener un sistema que preprocese y que al menos pueda hacer una notificación de un evento que se está generando o una anomalía que se detecta en algún punto de observación a partir de los datos vistos. No es nuestra intención que el sistema tome acciones ni decisiones, sino que sea una herramienta que facilite a los que gestionan nuestros recursos para poder tomar decisiones. Y eso es lo que se ve aquí en esta figura, como los usuarios que finalmente entendemos pueden ser de distintos tipos, pueden ser una dirección general de aguas, puede ser una comunidad que está en administración de sus pozos, en agua potable rural, por ejemplo, o en comunidades organizadas que tienen acceso a agua vía norias o pozos que se instalan en las parcelas, etcétera. Que estos usuarios puedan tener un sistema de medición que no implique sacar $8,000 del bolsillo para poder tener medición, sino que pueda hacer algo además asequible. Nosotros también nos propusimos a que esto, se los voy a mostrar después, sea muy abierto. Entonces lo que estamos diseñando en nuestro plan es abrirlo a la comunidad, poner los planos a disposición, indicar con qué materiales se fabrica, dónde se compran los sensores, cómo se ensamblan
Y por supuesto entendemos que hay un conocimiento allí entre medio que quizá no va a permitir que cualquier persona lo arme, pero poner a disposición la información en un formato como Open Hardware, de hardware abierto, sí va a facilitar que se llegue a ello y se pueda construir y masificar como es lo que nosotros esperamos. Esa entonces es la solución general. ¿Cómo lo podríamos lograr? Bueno, lo que nos propusimos fue tener un sistema que recolecte los datos en tiempo real a partir de unos nodos sensores de bajo costo, y ahí tuvimos que partir desde armar el nodo sensor de bajo costo, probando con diferentes sensores que ya están disponibles en el mercado, que se pueden comprar en el mercado local aquí en Chile o se pueden traer por internet. No es nada complejo. Hacer obviamente toda la integración y verificar que esas mediciones hagan sentido y tengan validez con respecto a lo que uno vería en un sensor comercial. No estamos esperando que vayan a ser sensores de súper alta resolución como para estudios científicos donde se necesita demasiada precisión, pero sí la suficiente para poder tener una detección de eventos y anomalías con datos positivos reales y no que estuviéramos, por ejemplo, lanzando falsos positivos todo el tiempo. Lo que queremos medir son estos parámetros que están viendo aquí: conductividad eléctrica, pH, temperatura, nivel del agua y turbiedad. Y nos propusimos que esto pudiera adaptarse bien fuera para hacer medición en agua subterránea o en agua superficial. Tengo que decir que nos hemos enfocado mucho inicialmente más que todo en agua subterránea, porque además es, digamos, lo que tenemos más a la mano, pero la idea es que también se pueda adaptar para agua superficial. Y que entonces esto alimente un sistema que está incorporando conocimiento experto de nuestro equipo que entiende los datos y sabe cómo se relacionan entre ellos y puede indicar cuáles son los umbrales esperables de operación o para esta geografía, qué es lo que se espera en cuanto a nivel, etcétera, y que de acuerdo a eso el sistema entonces adquiera lo incorpore en su sistema de detección y pueda generar las alarmas y notificaciones a partir de ello. Les vamos a contar un poco qué tenemos hasta la fecha. Esta es nuestra primera versión del prototipo que se armó con los sensores. Ustedes están viendo aquí, esto es una protoboard donde tenemos todo allí integrado. No hay nada soldado todavía muy a nivel de pruebas, pero ya con los sensores integrados que nos proponíamos. Por supuesto, ahí hubo todo un proceso de seleccionar aquellos sensores en el mercado que fueran útiles para lo que queríamos medir, que estuvieran en los rangos que necesitábamos que estuvieran, etcétera. Y después ya hacer toda la integración, lo cual implicó también obviamente desarrollo a nivel obviamente de hardware, pero también de software para poder hacer todas las lecturas de estos sensores, etcétera. Y lo que están viendo en azul es un tubo PVC que fue nuestra primera carcasa, en donde se introdujo la electrónica y se hicieron pruebas sumergiendo algunos de los sensores para ver si estaban dando las mediciones que estábamos esperando. Esa fue pues la primera versión, que lo tuvimos alrededor de finales del año pasado. Y durante este año ya hemos ido iterando en una nueva versión de prototipo. Este es el segundo prototipo que tenemos a la fecha. Ahora ya no tenemos la protoboard, ya tenemos una placa que se hizo ajustándose a las características de diseño que necesitamos. Para que se hagan una idea, esto debe tener alrededor de unos... se me olvidó la medida ahora mismo, pero la idea es que, claro, no va a entrar en un pozo de observación muy pequeño como los que hay, por ejemplo, en algunas de las empresas sanitarias o en mina, que tienen apenas, si mucho, 2 pulgadas. Esto es un poco más grande, pero estamos apuntando a que en esta primera versión vamos a llegar a un cierto tipo de pozos, no a todos, pero sí pudiendo hacer asequible la medición. Lo que tenemos entonces aquí adentro ya es la tarjeta con los sensores, la placa, digamos, con los sensores integrados. Ya tenemos toda la parte del diseño del sellamiento para poder sacar las sondas como necesitamos y poder tomar las medidas que se requieren. Y estamos todavía en una última iteración en el diseño para
poder hacerlo sumergible y todo el tema de cómo mantenerlo en una profundidad específica y cómo agregarle peso para poder que efectivamente se sumerja. Nuestro objetivo es que logremos llegar a este dispositivo teniendo un costo total menor a $300, incluyendo el dispositivo de comunicación que nos va a permitir estar enviando y recibiendo en tiempo real la información que se mide. En cuanto a la transmisión precisamente de la información, estamos trabajando con tecnologías de Internet de las Cosas, en particular una que se denomina LoRaWAN, que es una tecnología nueva de muy bajo costo energético y lo cual nos va a permitir que este dispositivo aquí adentro va a tener unas baterías y que por lo tanto su tiempo de vida obviamente se pueda extender lo suficiente como para que uno pueda dejarlo ahí midiendo por un tiempo suficiente sin tener que estarlo interviniendo todo el tiempo. Esta tecnología ya la probamos en terreno, vimos que tenemos recepción medianamente decente hasta a 5 kilómetros de distancia y eso nos va a permitir independizarnos en cierta forma de tener que tener cobertura de una red celular muy cerca para poder sacar los datos o peor aún, que es como se hace hoy en la mayoría de los casos en zonas más bien rurales o remotas, tener que sacarlo vía satélite que encarece claramente esta solución porque esos sistemas son de alto costo. Y aquí tenemos les tengo la imagen de lo que es, digamos, el diagrama de la prueba que hacemos para la parte de conectividad, donde el módulo de conectividad, que es esta tarjetita que se ve en la foto, estaría ubicado en la superficie. Esto es para el caso, obviamente, de la instalación en agua subterránea. Estaría en superficie haciendo toda la emisión en radiofrecuencia y esto se conecta por un cable de datos, que es un cable específicamente diseñado para soportar también que se pueda sumergir. Y en la parte inferior estaría ubicado el módulo de captura, que es básicamente este módulo que les estamos mostrando aquí. La solución completa es lo que nosotros estamos apuntando a lograr, que sea de $300. En la primera iteración íbamos ya más o menos por los $500, así que estamos con todas las ganas de que podamos seguir reduciendo para llegar a la meta que queremos de un verdadero bajo costo para todo el dispositivo. Y por último, entonces nos queda lo que es el módulo del sistema experto, que es esta parte de donde llegan todos los datos que se capturan y que se procesan y que son capaces de generar alarmas de eventos o de anomalías que se están generando. Nosotros actualmente estamos probando con diferentes esquemas que pueden incorporar conocimiento experto. Esto es solamente un ejemplo de lo que esperaríamos. Esta fue la primera iteración de uno de estos módulos del sistema donde a partir de las diferentes mediciones que tenemos, aquí solamente teníamos 3 de las 5 variables que se pueden considerar: nivel, temperatura y conductividad eléctrica. Y a partir de ellas 3 tenemos una salida como la de la última gráfica, donde hay unos peaks que nos marcan los puntos en los cuales se está detectando anomalías específicas. Y esto se puede definir bien sea porque tenemos unos umbrales definidos para los diferentes parámetros o porque estamos viendo tendencias y también entendemos que hay quizá un cambio brusco en una tendencia y también podemos generar esas anomalías. Actualmente estamos en fase de entrenar con datos reales, que ha sido un desafío gigante, porque si ustedes recuerdan, partimos por el problema de que hay pocos datos. Entonces ha sido todo un desafío poder entrenar un sistema asumiendo medidas masivas cuando no hay datos masivos. Esa, digamos, ha sido la primera piedra de tope que nos hemos encontrado en este desarrollo, pero afortunadamente ha habido algunos datos disponibles bien útiles, en particular de algunos de los sitios que Linda tiene instalados, y a partir de ello hemos podido sacar ya algunas de estas detecciones. Y para el futuro, lo que nosotros planificamos es que cualquier instrumento, quien instale uno de estos dispositivos, automáticamente se engancha en un gran repositorio de datos de agua, que nuestra idea es que sea bajo la política de datos abiertos. Entonces, pensando como en el equivalente de lo que hoy en día ya tiene la DGA, donde uno puede consultar las mediciones de sus estaciones hidrometeorológicas. Algo similar a esto, enfocado obviamente al tema agua, no tanto a clima, pero sí al tema agua, y que pueda servir para diferentes
entes que necesiten tomar decisiones, no solamente para quien lo instale, sino que quede como disponible. Y bueno, también estará después una parte de un tablero de control donde esta visualización va a tener mucho más sentido para quien lo tiene que usar en el día a día y que ayude en esa toma de decisiones de una forma más interactiva. Linda. Bueno, la idea es justamente tener disponible un sistema que nos permita una medición como masiva, en el sentido que económica. Entonces, esperemos que también sea incorporado en las redes nacionales que sirven para el monitoreo. Y en realidad, si bien estamos tratando, o Sandra ha presentado por separado, la medición de aguas superficiales subterráneas, en realidad el instrumento es eficiente para ambas y solo depende, va a depender de dónde se coloque, pero tiene capacidad para claramente medir estas variables en ambos sistemas. Lo ideal es que, aunque parezcan variables simples o no muy complicadas como algunos contaminantes, dan una idea muy precisa de eventuales cambios importantes que pueden darse y que pueden perjudicar no solo la cantidad, sino la cantidad, como la conductividad eléctrica, que da cuenta de la salinidad. Entonces, ahí la parte genial sería también disponer de estos datos en abierto para todos, para justamente ayudar en la toma de decisión a todos, a la ciudadanía, a que todos puedan estar informados con respecto al estado de salud, al menos general, de nuestras aguas. Y bueno, la política de Open Hardware, Sandra, te la dejo, porque creo que tú sabes más de eso que yo. Bueno, esa política es, digamos, el equivalente a lo que queremos hacer con los datos, pero para el instrumento de medición. Entonces, básicamente la idea es que una vez esté terminado, todo lo que yo les mostré está hecho con materiales que se consiguen en el mercado local, también hardware que se consigue en el mercado local, incluyendo los sensores mismos. Y la idea entonces es que nosotros vamos a poner esa información disponible. Obviamente va a estar bajo alguna licencia de uso. En particular nos interesa que lo puedan usar cuando sean fines no comerciales. De manera que si hay una comunidad organizada y quiere fabricar sus sensores para hacer la instalación, si ellos no tienen know-how, pueden contratar a un ingeniero o alguien que tenga estas capacidades técnicas y arme el dispositivo siguiendo toda la guía y la metodología que nosotros vamos a poner disponibles de forma pública. Ahora, si es para uso comercial, eso ya lo estamos viendo, si es que esto eventualmente podría derivar en algún spin-off de la misma universidad donde se quede ese know-how de armar quizá ya en forma más masiva estos dispositivos para posibles clientes en el futuro. Pero en principio la idea es que va a estar la metodología del armado del nodo sensor abierta, de manera que cualquier comunidad o cualquier entidad que quiera hacer sus sensores los pueda fabricar y los pueda poner en uso de una forma rápida y garantizada, digamos. Y ya para cerrar, como esto también está en el marco de la Hackathon, queríamos dejarles algunos teasers, algunas ideas que ojalá queden por ahí dando vueltas y que lo pudieran de repente abordar cuando estén desarrollando sus proyectos o sus actividades dentro de la Hackathon. Hay todavía muchos desafíos por resolver. Bueno, para nosotros uno de los principales ha sido que no hay datos, hay muy pocos datos y la verdad es que los que sí hay, que son en muchos casos de otros países, de otros proyectos, es difícil que puedan reflejar la realidad de nuestras aguas en Chile porque la geografía implica que son otro tipo de fenómenos los que se ven, otro tipo de medición, los valores que se ven son distintos, etcétera. Entonces no es fácil extrapolar a partir de bases de datos que no son de nuestra misma región o de nuestro propio país. Ahora, en cuanto a cosas que se pueden hacer con lo que nosotros hemos avanzado, les diría, por ejemplo, hay hartas ideas dando vueltas de cómo hacer para ajustar, por ejemplo, la frecuencia de medición de los nodos sensores de acuerdo a lo que está viendo el sistema de notificación de eventos. Y, por ejemplo, ya estamos viendo que hay, si recuerdan aquí, como una marca de anomalías que se viene así fuerte.
Entonces, quizá eso involucre que tenemos que enviarle algún comando a los sensores que están en esa zona de que dejen de hacer mediciones cada 1 hora y empiecen a hacer mediciones cada 1 minuto, porque hay algo que está pasando allí, entonces hay que ajustar la frecuencia de medición. Y eso lo podemos hacer aprovechando que este sistema está conectado vía internet, usa tecnologías de nube y nos permite también un sistema configurable que nos permite hacer esos ajustes. Entonces, por ahí hay una idea de cómo desarrollar un mecanismo que nos permite hacer ese ajuste automático. Más o menos en la misma línea estamos también viendo el tema de cómo ajustar la medición que hacen los sensores versus cada cuánto transmitir la información. Una cosa es cada cuánto yo capturo los datos en el agua y otra cosa es cada cuánto los envío al sistema al repositorio de datos para su posterior procesamiento. Y ahí todo un juego con el tema del tiempo de batería útil y de cómo extender el tiempo de vida del sensor. Entonces ahí también hay un tema por ajustar. Y el último punto, que es algo que todavía nosotros no hemos podido hacer porque estamos desarrollando recién el nuevo sensor, es poder aprovechar que ahora en vez de tener un punto de observación, por decir en 4 kilómetros a la redonda, podríamos tener muchos en un área acotada y eso nos va a permitir tomar decisiones más ricas en el sentido que vamos a ver las dinámicas dentro del mismo acuífero en un área bien chica y no es una sola observación en un área gigante. Entonces es cómo aprovechar que vamos a tener muchos puntos de observación. Uno esperaría viendo lo mismo, pero quizá no están viendo lo mismo y fusionar todos esos datos para a partir de eso crear información que pueda llevarnos a tomar mejores decisiones versus lo que se hace hoy, que es tomar decisiones con lo que ve un solo punto de observación porque no hay más puntos desplegados. Entonces nosotros esperamos que en el futuro cuando haya más puntos de medición y sea masivo, porque es barato y porque usa nuestro dispositivo, haya mecanismos como este que pueda aprovechar todas esas mediciones paralelas que se están viendo y hacer algo de inteligencia ahí para tomar mejores decisiones. Con eso entonces cierro la charla y quedamos abiertas entonces para recibir sus preguntas. Natalia, ahí está. Muchísimas gracias, Sandra y Linda. Uy, llegaron un montón de preguntas. Empezaron a llegar ahora las preguntas. Sí, hay muchas. Vamos a ver cómo estamos en la hora. Parece que tenemos tiempo. Partamos con vamos a ir en orden. La primera pregunta dice, dado que son altos los costos de monitoreo de cantidad y calidad de agua y pareciera ser un factor relevante en la toma de decisiones preventivas y reactivas, ¿por qué no se le da prioridad a estos instrumentos o medidas, sino en gran parte del presupuesto se lo llevan medidas de acumulación, como embalses, por ejemplo? Contesto yo. Bueno, hay siempre un desfase entre los tomadores de decisiones, que finalmente no somos nosotros, y la percepción del territorio, de la amenaza, de los riesgos que se tiene desde una perspectiva científica. Muchas veces estas conversaciones requieren tiempo, entonces que hay una necesidad de tener una red de monitoreo, además específica, diseñada justamente para este fin, monitorear. Es disponer de una herramienta súper valiosa en un momento de cambio constante, intensivo. Y el hecho que tengamos medidas, con lo que dice Sandra, hemos tenido mucha dificultad en encontrar set de datos continuo. Entonces, que sobre esta cuestión no hay duda que para enfrentarnos de la mejor manera a ese escenario tan cambiante en materia de agua, necesitamos prepararnos con redes que lamentablemente son igual de costosas que otras medidas. Pero nuestro alcance es justamente empujar a evidenciar estas necesidades, pero no somos los tomadores de decisiones. Y me imagino que ahí entrarán una serie de factores que tampoco se manejan como a nivel de calle entre todos para decidir por dónde empezar. Entonces, la respuesta en realidad es que no sé por qué se hace una cosa y otra. Muchas gracias, Linda. La segunda pregunta dice, muy interesante la charla, mi duda es si ustedes esperan en algún futuro que su equipo analice
los mismos datos con inteligencia artificial o esperan que un equipo de técnicos especialistas sigan interpretando los datos? Estamos haciendo una mezcla, o sea, lo que creemos es que no es suficiente dejar que solamente el computador decida, sino que tiene que incorporar conocimiento experto y por eso el sistema lo hemos denominado, es un sistema experto porque sí o sí, dependiendo de dónde se estén tomando las mediciones, el sistema tiene que alimentarse del conocimiento de ese sitio, de los umbrales de operación que se esperan, de cuáles son las tendencias que se han observado, de cómo esas tendencias han ido cambiando. Eso, bueno, hay una parte que obviamente la puede ver la máquina directamente viendo los datos, pero hay otra parte que tiene que venir del experto. Entonces, lo que proponemos acá es un primer sistema de detección de anomalías y de eventos que tome esos datos, los combine con el conocimiento experto y pueda generar esas detecciones y anomalías. Después de eso se pueden hacer montones de cosas y se puede usar también, obviamente, inteligencia artificial o aprendizaje de máquinas para lograr cosas más elaboradas, pero nosotros queremos llegar al punto de tener un primer sistema de detección como un tablero de control que permite tomar decisiones. Ahora, el hecho de que ya estén los datos, en verdad ya abre todos los caminos. O sea, a partir de eso uno puede jugar con millones de cosas. Y el tema, si uno busca proyectos que se orienten a predecir, por ejemplo, a partir de datos, hay montones. El tema es de dónde sacamos los datos. Entonces, como que nos estamos dando vueltas porque, claro, yo puedo aplicar muchas cosas de aprendizaje de máquinas, etcétera, para hacer cosas entretenidas que predicen o que detectan, pero si no tengo los datos, no tengo sobre qué trabajar. Eso. Muchas gracias, Sandra. La tercera pregunta dice, ¿puede ser la ciencia ciudadana una alternativa para el aumento de datos públicos? ¿O hay mucho que desarrollar aún en la ciencia comunitaria para darle confianza y uso a esos datos? No, me gusta mucho esa pregunta porque nosotros, buena parte de la filosofía del proyecto se basa precisamente en eso. Nosotros lo que queremos es que el ciudadano común, el dueño de la parcela que quiere poner el instrumento en su pozo, lo haga, tenga los datos para él o para ella, pero al mismo tiempo está alimentando un repositorio público que va a ir creando esta posibilidad de tener un repositorio abierto que pueda ser usado por diferentes entidades y esto no va a estar cerrado a autoridades, sino que va a estar disponible para comunidad científica, para comunidad nomás y para obviamente tomadores de decisiones. Pero ese es uno de los pilares que inspiró parte del proyecto también, que cualquiera pudiera unirse como a esta red de repositorio de datos y aportar sus mediciones a ese gran repositorio o usar ese repositorio para tomar decisiones a nivel local también. Mira, muy en la línea de la siguiente pregunta, eso que dices, porque preguntan si esta herramienta se masifica y muchas comunidades usuarios pudieran usarla para monitorear la calidad del agua que consumen, ¿qué pasa después? Por ejemplo, si alguien obtiene una lectura preocupante, apareció un contaminante tóxico, por ejemplo, ¿este sistema ofrecería alguna ayuda, entre comillas, como conectarse con algún organismo público, fiscalizador, etcétera? La idea es que el sistema lo apropien quien pueda efectivamente tomar una decisión sobre el recurso. Esto no es un sistema que va a quedar instalado en un servidor de la Universidad de Chile mostrando alarmas a nadie que lo esté mirando. No, la idea es que esto lo adopten tomadores de decisiones. Entonces esperaríamos que efectivamente va a haber alguien del otro lado viendo lo que está ocurriendo y por eso mismo el proyecto involucra actores de este tipo. La DGA hace parte, es una asociada al proyecto porque entendemos que es un ente fiscalizador que debería, ¿cierto?, estar viendo estas situaciones, pero también hay otros entes territoriales, regionales que podrían estar ejerciendo esas mismas funciones. No hemos considerado que el sistema automáticamente se conecte pero podría eventualmente claramente enviar
una notificación vía correo electrónico, vía mensajería, WhatsApp, Telegram, a quien requiera saber que está ocurriendo una anomalía o un evento de contaminación. Eso también podría incorporarse. Yo quiero solo añadir que nuestro sistema, nuestros sensores no tienen capacidad de, porque ahí me parece que se habló de un contaminante tóxico. No, no estamos midiendo eso, pero sí nuestros sensores miden parámetros relevantes para justamente detectar un cambio en la salinidad, un cambio en la cantidad con el nivel o un cambio en el pH que puede significar un cambio en varios aspectos de la química del agua, es decir, en la calidad, pero no son sensores específicos para determinados contaminantes. Y bueno, claramente Sandra ya ha contestado al resto. Obviamente sí se puede lanzar una alarma para avisar que algo está cambiando, por lo menos eso se puede hacer. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, bueno, parte diciendo que el proyecto es maravilloso, felicitaciones, y pregunta si está desarrollada ya la plataforma de visualización de datos y analítica a la que acceden los usuarios finales o que reporta las alertas. Estamos justo ahora en eso. Estamos entrando a los últimos 6 meses del proyecto que están planificados precisamente ahora para ver ya los datos en un tablero de control con una visualización que va a ser validada con quienes esperaríamos sean los usuarios del sistema. Entonces estamos justo en esa fase. De hecho, ando incluso buscando estudiantes que les gusta el tema de visualización entre diseño y programación para que nos ayuden también como parte del proyecto a trabajar en esa área. Súper. Siguiente pregunta. ¿Qué tan en tiempo real es posible medir los parámetros en el sistema? Entendiendo que LoRaWAN no tiene una altísima tasa de TX de casos y en relación con eso, ¿es posible emitir una alerta? También preguntan por la alerta a la población en caso de una contaminación inminente en tiempo real. Gracias por la pregunta. A ver, una cosa es la medición, que es la captura de datos, que esa se puede configurar para que el sensor pueda medir, por ejemplo, en el rango de cada 1 segundo, si quisiéramos. Y otra cosa es cada cuánto transmitimos, que va hacia lo que la persona pregunta efectivamente, LoRaWAN es una red de Internet de las Cosas restringida, en el sentido que no es para enviar grandes volúmenes de datos, pero para el tamaño de lo que nosotros enviamos es suficiente porque lo que estamos enviando son mediciones puntuales con una marca de tiempo de cuando se está midiendo. Y eso digamos, lo que se esperaría en cuanto a retardo en la transmisión, uno podría decir que está en el orden de 1 o 2 segundos, que podría ser el retardo entre que se toma la medición, se empieza la transmisión y llega al otro lado. Ahí, en verdad, depende de qué define uno por tiempo real. O sea, si para la detección de un evento, por ejemplo, de cambio que pudiera pensarse que es de contaminación, podría ser que, digamos, sea suficiente que en el lapso de 1 hora se logre la detección y eso es suficiente y se puede determinar como oportuno. Entonces, todo depende de qué nosotros definamos como tiempo real. La red tiene limitaciones, pero para efectos de lo que esperaríamos ver en cuanto a la toma de decisiones, en verdad no va a tener ningún efecto negativo. Van a ser de cuestión de segundos, 2, 3 segundos de retardo, no mucho más que eso. Sí, y yo creo que además se puede pensar un acople con sistemas de alerta temprana, dependiendo de dónde se usen los sensores, porque también la dinámica o la hidrodinámica del agua superficial y subterránea son distintas, entonces los tiempos con los que las cosas ocurren o se propagan son diferentes. Por ejemplo, se pueden usar los sensores de nivel, se podrían usar en lagos o lagos glaciales, periglaciales, que justamente a consecuencia del cambio climático pueden experimentar variaciones importantes de los niveles, entonces generar catástrofe finalmente, problemas. Entonces, si se piensa un acople o un ajuste con un sistema de alerta temprana, claramente se pueden relevar los datos para alimentar al sistema.
pero sí es una cosa más complicada. O sea, nuestros sensores pretenden medir y luego a partir de ahí, con la alerta de las variaciones, se pueden hacer, como dice Sandra, millones de cosas. Es solo pensar cómo usarlo. Muchísimas gracias. Jeremy pregunta, dado que estarán constantemente tomando medidas, ¿existe la posibilidad de que la fauna los dañe? Me imagino que se refiere a los dispositivos de medición. En agua superficial más que en agua subterránea, pero es la naturaleza misma, es decir, que sí puede pasar. Pasa también que gente curiosa se lo lleve, entonces puede haber mucho inconveniente. La idea también es, si se hace para una cuestión comunitaria, informar para que no haya evento con los animales o con la fauna, claramente se pueden pensar en protecciones para que se sigan midiendo sin que se dañen a Vicente, o sea, así que el daño ni el animal ni obviamente el sensor, pero claramente puede ocurrir y lamentablemente a veces ocurre. Muchas gracias. Llegó una pregunta más, acaba de llegar una pregunta más de Claudio. Pide si pueden contar un poco más de cómo fue el empaquetamiento de la tecnología, pasar de un tubo de PVC y una protoboard a un diseño bello y funcional con una placa dentro. Bueno, ahí hay trabajo en verdad de todo el equipo de ingeniería y también de la empresa de diseño que nos está asesorando en esa parte, que es mucho más diseño industrial, pero orientado obviamente como a innovación tecnológica. Ha sido un trabajo continuo en esto fue evolución de este año, esto lo empezamos en enero porque en diciembre del año pasado tuvimos el primer prototipo. Así que básicamente iteraciones, esto ha sido un proceso, la metodología que estamos usando es una metodología iterativa donde sacamos una primera versión y sobre esa vamos construyendo y eso aplicó tanto para la parte electrónica con la tarjeta, etcétera, como con la parte de la carcasa que se tuvieron que hacer juntas porque obviamente las dimensiones de la una afectaban a la otra, la capacidad de la carcasa afectaba qué tan grande podía ser la PCB, qué tan grandes las baterías que podemos meter allí, los cables que ocupan un montón de espacio. Y ahora más recientemente el tema de cómo vamos a subir la data desde el dispositivo hasta superficie para poderla enviar vía inalámbrica, que ha sido otro tema también con el cable que tenemos que usar, etcétera. Entonces, si es como de cómo se ha logrado, yo diría que la metodología ha sido un proceso iterativo donde vamos construyendo sobre la versión anterior que se va obteniendo y haciendo mucho trabajo colaborativo porque nosotros estamos todo el tiempo en conversación, el equipo de ingeniería con el equipo de diseño para lograr llegar a acuerdos que no afecten uno o el otro en su desarrollo. Así que ahí vamos, estamos contentos como va quedando, todavía nos quedan cosas por resolver porque no ha sido fácil, el tema del sellamiento es todo un tema, no les quise mostrar, pero incluso hubo una instalación que se hizo con tubos PVC de 5 metros de alto, recostados contra un árbol para poder sumergir nuestra carcasa y probar que no se le metía el agua por varios días seguidos. Eso ya lo logramos, así que por lo menos sabemos que el agua no se mete, pero ha sido todo un proceso porque además no hemos podido salir mucho de terreno a probar en pozos de verdad porque el tema sanitario no nos acompaña para eso todavía, hay que cuidarse. Entonces, lo que se ha ido haciendo se ha hecho a nivel casero casi todo. Exactamente, que con la pandemia se ha disparado la imaginación y tenemos todos los colaboradores con ideas para ir solucionando lo que no hemos podido usar, porque no ha sido solo el terreno, tampoco hemos tenido acceso a los laboratorios con normalidad, entonces ahí el apoyo de todos y la buena disposición ha sido fundamental para lograr lo que tenemos. Sí, casi que instalamos un mini laboratorio en las casas de todos los miembros del equipo. Sí. Vamos a ver, vamos a dar un espacio a ver si alguien más tiene alguna pregunta. Pero ya respondimos todas las que habían llegado.
Están preguntando si podrían podemos mostrar la instalación. Pero me tienen que dar 2 minutitos para yo llegar allá al donde está el video. Déjenme, Busca si quieren, nomás. mientras tanto, Busca. cuenten algo más. Busca nomás. Yo Mientras tanto, yo y- invito a los participantes de la charla, bueno, primero a seguir participando del ciclo de charlas. Tenemos 2 charlas más. La próxima semana va a estar con nosotros Unilever y Ecopreneur. Y en la última charla vamos a tener a Silem, que son empresas privadas que también nos van a venir a presentar desafíos asociados a la gestión hídrica, gestión del agua. También invitarlos a que se inscriban, los que todavía no se han inscrito, que se inscriban en la hackathon. Las inscripciones están abiertas hasta el día domingo de esta semana, domingo 13, en la página web www.hackathonporelagua.cl y que nos sigan en Instagram, Hackathon por el Agua. Ahí encontré el video, así que ahí les puedo mostrar. Súper. Esta es básicamente la instalación con el tubo al árbol. Y bueno, ahí se llenó con agua y en ese se hizo, se puso la carcasa que les mostré hace un rato, todavía sin electrónica adentro. Estamos probando básicamente los sellamientos y que no se le metiera el agua. Estuvo instalado como por 10 días allí a casi 5 metros de profundidad y logramos ver que no había, hemos pasado desde probar en piscinas, alguien en algún momento probó hasta en el tanque del inodoro de su casa para poderlo tener varios días allí sumergido y ahora ya, bueno, después pasamos a pero pronto esperamos poder pasar a sumergirlo en un pozo real y poderlo dejar harto tiempo también a prueba, porque hay un tema de que aguante en profundidad y en tiempo extendido también, que no vayamos a ver que haya filtración con el paso de los días. Eso es parte de lo que también estamos revisando. Pero para esto ha sido fundamental en verdad también la empresa Masdec que está trabajando con nosotros codo a codo en el diseño, toda la parte de diseño industrial del dispositivo. Está muy buena la instalación. Bueno, en honor al tiempo también, pero alcanzamos a responder muchas preguntas, así que nuevamente muchas gracias a Sandra y a Linda por venir a compartir con nosotros este proyecto súper interesante y súper innovador. Y que ojalá les dé algunas luces o les dé algunas ideas a los estudiantes y a las estudiantes para soluciones que puedan desarrollar el día de la hackathon. Así que los dejamos, les deseamos muy buenas noches y hasta la próxima charla. Chao, gracias. Chao, gracias por la invitación.